RadioTV.mx presenta RadioTV.mx presenta ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí Desde Centro Urbano. Por motivos especiales, Horacio no nos puede acompañar la primera media hora, esperemos que a la media hora llegue. Es un gusto estar contigo, Hanna. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tenemos para hoy, Hanna? Pues el día de hoy el tema del programa es, como siempre, pues vamos a hablar de los temas más relevantes de vivienda. El tema de hoy es, ¿hace falta vivienda en la Ciudad de México? ¿De qué tamaño es el reto habitacional? ¿Y qué impacto tendrá el proceso de reconstrucción en la ciudad? Como invitado especial tenemos a Rubén Stern, director general de Grupo Star. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a las dos. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, como ya te comentábamos, Horacio por el momento no se encuentra, pero en unos minutos, poquitos minutos, va a llegar. Aquí lo esperamos. Y pues hay que continuar, siempre el show debe continuar. Mientras traiga los tequilas, estamos todos en orden. Sí, así es. Pues debemos el tequila, pero aquí hay agua. Sí, por cualquier cosa aquí hay agua. Y bueno, creo que es momento de ir a las noticias. Claro, vamos a empezar con las noticias, como te comentaba, como siempre con lo más relevante del sector, así que vamos a escucharlas. Estas son las noticias. El Gobierno de la Ciudad de México, la Cámara Nacional del Cemento, la Canadevi, la ADI y la CEMIC firmaron un convenio de colaboración, a través del cual estos organismos y las autoridades capitalinas establecen el compromiso de ofrecer precios preferenciales en cemento, en aras de acceder al insumo e impulsar la reconstrucción de la capital del país. En aras de reiterar el compromiso de reordenar el comercio en la vía pública, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México intervino el corredor Insurgentes para inhibir la colocación de puestos ambulantes. Además, se pretende ampliar el espacio peatonal y liberar las entradas de las estaciones del metro y metrobús que se encuentran en este punto. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer que el costo estimado de la reconstrucción tras los sismos en México será de 48,000 millones de pesos. En una reunión en Los Pinos, el primer mandatario reiteró el compromiso de la Federación por transparentar el uso de estos recursos. De manera particular, señaló que toda la información sobre el destino de los recursos para la reconstrucción de vivienda puede consultarse en el sitio web del gobierno. Del 16 al 19 de noviembre, el Centro Histórico de la Ciudad de México se llenará de luces con el Festival Internacional de Luces México, que este año presenta más de la mitad de los contenidos realizados por artistas mexicanos. Con 82 votos a favor, el Senado de la República declaró el 7 de febrero como Día Nacional de la Vivienda. El objetivo, aseguraron los representantes, es analizar y establecer mecanismos que den certeza en las medidas de seguridad que eviten pérdidas del patrimonio familiar y urbano. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE invertirá 35,000 millones de pesos en 2018, recursos con los que se plantea otorgar alrededor de 45,000 créditos en diversas modalidades, informó Luis Antonio Godín Herrera, vocal ejecutivo de este organismo. Informó para Centro Urbano Edgar Rosas. Si quieres más información... ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa.
radiotv.mx. La Radio TV. radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. radiotv.mx. La Radio TV. radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Hola a todos, ya estamos de regreso desde Centro Urbano y pues invitamos a toda nuestra audiencia que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Portal Centro Urbano y en Twitter como Centro Urbano. Métanse, sigan la transmisión y escríbanos sus dudas y sus comentarios. Ahorita pues ya tenemos en la línea a Horacio. Así es, Hanna, ya tenemos a Horacio, ya podemos tener una charla amena con Rubén, Horacio y nosotras aquí apoyándolos. Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Rubén, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Estás atrás en el tráfico, me imagino. Oh, fíjate que ahí ahorita que llegue a cabina platicaré de un par de temillas que están saliendo muy interesantes en la Comisión de Vivienda, ahora que está todo este tema, ya una vez superado todo este tema de la emergencia por el temblor, pues están empezando a retomar temas. Entonces se está llevando ahorita a cabo la COP23 en Alemania, y pues hay muchos temas para lo que viene de vivienda, que meterle muy duro al tema de sustentabilidad. Entonces pues hay temas, y me agarró este evento importante, y me agarró el tráfico de regreso. Entonces ahí voy de camino, pero siempre hay oportunidad para platicar con mi querido Rubén Stern de todo lo que está pasando en la Ciudad de México en materia de reactivación de la vivienda, ¿no? Porque a fin de cuentas, mi querido Rubén, pues pese a lo que se pueda pensar, pues no todo es reconstrucción, ¿no? No, absolutamente no es reconstrucción. De hecho, fíjate, antes de llegar acá me quedé haciendo unos pequeños números, etcétera, y unos pocos análisis. Realmente, más que el tema del temblor, más que el tema de la reconstrucción, este es un problema que ya viene rezagado ya desde hace como unos 3 años, ¿no? Según números de Softec, nada más están hablando que ya tenemos un rezago de 120,000 viviendas en la Ciudad de México que debemos entregar, y únicamente se están escriturando nada más en los últimos 3 años escrituraron 20,000 de esas 120,000. Y realmente el temblor no viene a abonar o no viene a afectar mucho de todo este rezago que ya venimos incurriendo, ¿no? Que venimos arrastrando. Sí, por supuesto. Parte del problema de la Ciudad de México, que ahora que esta reconstrucción nos enfrenta a todo este fenómeno de los altos precios, del encarecimiento de los últimos años en vivienda, pues es un encarecimiento que evidentemente, pese a lo que puedan decir otros de especulación, lo que puedan decir, la realidad es que es un alza de precios como consecuencia de la poca oferta que hay. Es bien difícil hacer vivienda en Ciudad de México, se hace mucho menos vivienda de la que se necesita, y eso desafortunadamente eleva los precios porque se provoca una especulación absurda donde lo más caro en una vivienda acaba siendo en este momento el suelo. Ese encarecimiento del suelo, pues es lo que está marcando la pauta con el mercado habitacional en este momento, ¿no, Rubén? No, absolutamente, completamente de acuerdo. Es exactamente, tocaste el punto medular de todo esto. Ahí es donde viene todo el tema. Así sí, es. Yo creo que en este tema de la regulación,
creo que es un punto importante donde en este momento, porque a fin de cuentas hay que recordar que en un tema regulatorio ni siquiera es el jefe de gobierno, no son los gobernadores en el caso de los estados o los alcaldes en caso de municipios, sino también hay que ver con el papel de las entidades legislativas, ¿no? En este caso la asamblea, que tienen que hacer adecuar usos de suelo de una forma rápida, planes de desarrollo urbano que sean adecuados para lo que se necesita. En este momento, una ciudad como la de México es una ciudad que necesita, no sé, 70,000 viviendas al año y se están haciendo una cantidad mínima. Entonces, esa cantidad mínima de viviendas, pues además provoca que no se estén haciendo en los segmentos pues más económicos que se pudiera pensar, y eso pues en todas las áreas de la ciudad, en todas las zonas de la ciudad, vemos que se ha ido encarecido, y la única forma de combatir eso es con una regulación adecuada. Mira, yo creo que te fuiste hasta un poco corto con los números. Según los números de la AMPI, ellos están hablando de un déficit de 10,000 viviendas anuales en esta ciudad. Según datos ya más de la Canadella, están hablando que nada más en la Ciudad de México ya hay un déficit actual de más de 250,000 viviendas. Imagínate, sí, claro. En la Ciudad de México. Yo creo que ese número que estás mencionando es hasta bastante corto. Fíjate, Yo me refiero a un número donde la Ciudad de México requerirían hacerse unas 70,000 viviendas al año y se están haciendo, pues caramba, bien poquitas. Entonces, es imposible atender con esas pocas viviendas tanto el rezago que hay, que sí es de más de 200,000 viviendas, más la nueva demanda que se genera anualmente, que a fin de cuentas, en lo que estamos aquí, hay parejas que se están juntando, ¿no? O sea, las viviendas, también hay que entenderlo, no son un invento de nadie que se tengan que hacer viviendas. Las viviendas son resultado de la demanda. Si no hubiera gente demandando viviendas, no tendríamos este enorme problema, porque a fin de cuentas las ciudades están hechas para atender a la gente, y una ciudad que no puede generar la oferta para que la gente viva bien, pues es una ciudad que está fallando. Ahora, fíjate, yo creo que es buen punto lo que estás diciendo. Uno de los puntos de los que tú me habías mencionado antes de que yo llegara acá era tratar de hacer un análisis qué pasó con con el temblor y qué tanto afectó todo esto. Pero tú estás mencionando un punto más importante todavía que todos los efectos de los sismos, ¿no? Realmente viene siendo todo el efecto que ya llevamos rezago en elaborar leyes, en implementar una forma de trabajar para empujar la vivienda. Acá todos los desarrolladores que están trabajando en la Ciudad de México, créeme, están poniendo todo su ahínco y todo su esfuerzo para poder lograr hacer mejores productos, más vivienda, llegar a más mercado. Y de hecho existe ese mercado. Vaya, si nada más te pones a considerar que el 25% de la producción o del ritmo de producción de México, de la economía de México, está centrado exactamente en esta ciudad y todo el área conurbana, ¿no? Vaya, me estoy refiriendo también a los estados aledaños, ¿no? Pero no tenemos la legislación correcta, todos estamos entrampados, todos son problemas, todos son usos de suelo todavía no bien desarrollados, son trámites demasiado extensos, es una logística demasiado compleja que no permite que la ciudad llegue a un ritmo de crecimiento natural y que acobije a toda la gente que le está haciendo falta vivienda. Sí, porque hoy el problema real es que se hacen pocas viviendas y las que se hacen casi todas están por encima del $1,000,000. Claro. Y eso pues margina una cantidad importantísima de personas y además margina a los sectores más vulnerables, que además, fíjate, entramos en un círculo vicioso donde parte de la política, de la nueva política de desarrollo urbano a nivel nacional es evitar las ciudades dormitorio, pero los precios de las viviendas provocan las ciudades dormitorio. Entonces estamos en una trampa sin sentido que tenemos que ver la forma de romper, porque ahí es donde los legisladores pueden ayudar mucho en este momento con el temblor, por ejemplo, acelerando la ley de reconstrucción. Vaya, sabemos que la ley, y tenemos por ahí un enlace con la diputada Doña Ludlow, sabemos que ahí hay un tema de que a lo mejor la ley de reconstrucción no les gusta como está, pero el hecho es que necesitamos tener una ley de reconstrucción. También está en la congeladora en la Asamblea un plan general de desarrollo urbano, que sin eso son instrumentos en que la gente, a lo mejor la sociedad, los que no están en esto, no entienden la importancia de que haya un plan de que no haya un plan de desarrollo urbano actualizado. Pero estamos viviendo las consecuencias. Yo en este momento que vengo atorado en el tráfico, este tráfico es consecuencia no de los coches, sino de las distancias. Si no fueran esas enormes distancias que tenemos que recorrer en nuestras ciudades, los coches a lo mejor serían muchos menos, los tendríamos más guardado, pero no, desafortunadamente una falta de planeación integral donde se vea todo este tema, porque hablamos de usos de suelo y hablamos de permisos y hablamos de todo eso, pero también habría que ver de los esfuerzos que hay que hacer para hacer nuevas obras, para traer más agua, hacer más drenaje, que haya servicio de energía eléctrica, en fin, es un proceso integral mucho, muy complejo que necesita una coordinación y un grado, ¿sabes qué necesita? Un grado de que todas las instancias que están en esto tengan la voluntad de sumar esfuerzos. No, ¿sabes qué? Yo le sumaría un poco más, necesitamos planear a largo plazo.
todo lo que es la planeación de un desarrollo urbano sustentable en una ciudad, del traer infraestructura, esto no lo puedes estar limitando nada más a los cambios políticos que se están dando constantemente en una ciudad o en un país. Hay ciudades, y creo que los ejemplos muchas veces los hemos oído, ciudades como en Brasil, como en Curitiba, como Brasilia, es más, no voy más lejos, Querétaro, están haciendo planeaciones que se van a más de 20, 30 años, que no están supeditadas a un empujón político o al yo demostrar que puedo conseguir votos. Si nosotros llegamos a hacer una planeación mucho más extensa, mucho más grande, viendo a la ciudad como un ente que necesita de repente una corrección, de repente otra, pero nunca vamos a llegar a tener una ciudad íntegra y una ciudad que funcione. Y siempre va a estar atorado en el tráfico de hoy, en la vialidad que se cerraron mañana, en un uso de suelo que de repente hoy es útil y que de repente cuando compras el terreno ya no te funciona para otra cosa, ¿no? O sea, se están dando cambios. Tú hablas de la planeación a largo plazo y todos los que nos hemos dedicado a estos temas del desarrollo inmobiliario, de la planeación urbana, que hemos visto todo esto, nos encanta cuando vemos ejemplos como un ejemplo muy notable, Chicago, por ejemplo, o un ejemplo muy notable en las ciudades chinas, y ahí está el contraste, ¿no? Porque de repente se dice que las ciudades chinas es más fácil planearlas porque es una especie de gobierno muy autoritario donde se pueden hacer los cambios. Chicago no es tan autoritario y también se pueden hacer los cambios. El tema es que haya una claridad de que la planeación urbana no puede ser algo que se esté inventando cada 6 años, y menos cada 3 cuando hablamos de cambios de alcalde, donde duran 3 años las gestiones, ¿no? La planeación urbana tiene que ser necesariamente un bicho que se coma en el largo plazo y donde todos tenemos que sumar esfuerzos a eso. Los proyectos deben ser transeccionales. El hecho de que ya haya cambio de gobierno es un proceso administrativo, no tendría que ser que con un cambio de gobierno tengas que volver a planear la ciudad como si no existiera planeación. Eso nos va a matar. ¿Hasta qué punto podemos darle arrancar de cero y estar reseteando? Imagínate lo que es resetear el proceso de construcción de una ciudad cada 3 o cada 6 años. No es viable. No, absolutamente no es viable. Ahora, también eso deberemos añadirle también los efectos climatológicos y también los efectos fisiológicos de la Tierra, físicos de la Tierra. Vaya, dentro de esa normatividad, dentro de esa planeación debemos considerar, mira, la Ciudad de México tiene siempre, por lo menos 100 sismos por año. 5 de ellos siempre son mayores, cada 4 años a 6.5 si te pones a ver la estadística. Eso quiere decir que debemos estar considerando el sismo como parte de la planeación urbana. Vaya, los efectos climatológicos como las lluvias, vaya, cada año siempre estamos viendo todas las inundaciones por todas las delegaciones. Y son cosas que ya debemos tener incluidas dentro de nuestra planeación y nuestra estrategia para plantear esta infraestructura o usos de suelo, ¿no? Sobre todo hoy en día que la tecnología debiera estar a nuestro favor, ¿no? Yo imagino que hace tiempo que era imposible, bueno, siempre es imposible predecir los sismos, pero sí sabemos qué va a pasar, sí tenemos forma de hacer mejores mapas de riesgo, tenemos forma de hacer mejor planeación de qué va a pasar con las temporadas, con los ciclos de lluvia. Hay muchos más elementos y lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué pasa? Que estamos entrando a un proceso político, a un año electoral. Y creo que será muy interesante que la ciudadanía seamos muy cuidadosos y privilegiemos las propuestas, hombre. A mí me encantaría ver que los habitantes de la Ciudad de México les preguntemos a cada candidato a delegado, al candidato a jefe de gobierno, y digamos, bueno, ¿y cuál es tu plataforma, tu proyecto de planeación urbana? Mira, yo miré un poco más. Yo digo, sexenio tras sexenio, gobernador tras gobernador, gente que pasa, todo el mundo hace análisis, todo el mundo hace planteamiento, pero desgraciadamente no llegamos a un consenso. Yo creo que lo que debemos hacer todos, y cuando digo todos no me refiero nada más a la clase política, me refiero en general a todo mundo, tenemos que llegar a un consenso, tenemos que tratar de darle una forma viable y de crecimiento para que esta ciudad de veras se transforme, crezca y tenga futuro. Te puedes voltear a ver muchas ciudades, digo, me consta, ciudades americanas que se han reinventado y que hoy en día son un éxito y vaya, no son ciudades saturadas, sino que hasta han reinventado zonas como partes del centro, parte de zonas tradicionales que les han dado vida otra vez a zonas saturadas, ¿no? Y bueno, dentro de eso estamos también hablando de la fluidez en las vialidades, de un uso de suelo adecuado, de una estrategia, una planeación que incluya todo. Bien, me parece que tenemos material, tenemos una entrevista. Si te parece, mi querido Rubén, vamos con ese material y por allá Hanna o Pilar nos ayudan a mandarlo, ¿te parece? Adelante. Muchas gracias, Horacio, por tu enlace. Así es, Rubén, como ves, cada vez necesitamos mejor vivienda,
sobre todo en el uso habitacional, y que mejore la movilidad, que sea inteligente la planeación de esta ciudad. Es que estás hablando de que una ciudad, y digo, alguna vez yo lo platiqué muy claro con Horacio, esta ciudad es un todo, es como tu cuerpo. Tú no puedes nada más estar viendo tu corazón o tu hígado o tu estómago, ¿no? Tú tienes que estar viendo que el todo se comporte, que el todo funcione. Y no es nada más darle una aspirinita para ver cómo funciona el día de hoy. Realmente tenemos que ver por una salud estructural de todo el cuerpo, y todo ese cuerpo es una ciudad, y obviamente tiene que ir creciendo como nosotros vamos creciendo. Si tú ves a la ciudad como un ente, como un cuerpo humano, si quieres, te vas a dar cuenta que no es muy diferente, y así es como debemos planearlo, con más inteligencia, con más estrategia. Sí, y como lo comentaba Horacio, ya que estamos en la era, en la globalidad, en la tecnología, pues echar mano de esas herramientas que nos permiten ir creciendo. Y así como nosotros vamos creciendo, hacer crecer la vivienda. Es que no tienes alternativa. El mundo se está moviendo a la zona electrónica, la zona inteligente, y no podemos quedarnos al lado de todo esto. Así es. Rubén, déjanos mandar a esta entrevista muy interesante. Hanna, ¿qué más tenemos en la entrevista? Claro, pues precisamente la entrevista tiene que ver un poquito con esto de las tecnologías para involucrarlo en la movilidad. La entrevista es con José Navarro, director general de J. Caros México, que nos va a hablar precisamente de estos inconvenientes que tenemos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, con la movilidad. Así que, ¿qué les parece? Y vamos a escucharlo. Perfecto, regresamos. En entrevista con José Navarro, director de J. Caros México, explicó que la movilidad inteligente puede aprovecharse para volver a las ciudades más eficientes. La tecnología lo que hace es ayudar a que pues el transitar de los vehículos sea mucho más fluido. Tenemos soluciones como por ejemplo todos los nuevos semáforos inteligentes que lo que hacen es censar la densidad dinámica de las arterias y pueden saber cuántos vehículos están circulando y poder dosificar el tiempo. Comentó que nuestro país, especialmente en la Ciudad de México, es un lugar con muchas complicaciones respecto a movilidad, lo que lo convierte en una buena plataforma para implementar alternativas para agilizar la circulación. Es importante entender que en las ciudades transitan toda una serie de vehículos que tienen características diferentes. De igual forma, indicó que algo que dificulta la organización urbana es la falta de planeación y actualización, pues no debería permitirse tener calles y avenidas con tecnologías obsoletas, donde existen casi 5 millones de automóviles circulando y donde si llega a ocurrir alguna situación no prevista, fácilmente puede crearse un caos. Esto tiene que ver con la planeación de las autoridades que estén viendo un poco hacia el futuro y se ayuden de las tecnologías y las soluciones que ya existen. No podemos cerrar los ojos a esto. Yo creo que dentro de los planes deben estar integrados no nada más elementos de monitoreo y cámaras, que es lo que tiene por ejemplo la Ciudad de México, una gran cantidad de cámaras y unas centrales que son muy buenas, sirven para la seguridad. Sin embargo, necesitamos sistemas que tengan cierta autonomía, que puedan gestionar el tráfico y que de alguna manera hagan la vida más fácil. Otro inconveniente que indica es que debido al tráfico en nuestra ciudad, en promedio una persona invierte 59% más del tiempo normal que debería tardar en trasladarse de un lugar a otro. Según los datos, en unos años, en 2050, vamos a estar 7 de cada 10 habitantes viviendo en ciudades. Y si vamos a vivir tantas personas en ciudades, necesitamos tener sistemas de movilidad pues mucho más eficientes que permitan que invirtamos nuestro tiempo en calidad con la familia y obviamente en nuestro trabajo. Informó para Desde Centro Urbano, Hanna de Pacheco. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67.
radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. radiotv.mx. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. radiotv.mx. La Radio TV. Y bueno, ya estamos de regreso aquí desde Centro Urbano. Continuamos con este programa hablando sobre vivienda, las necesidades de crear nueva vivienda, de crecer, de utilizar las herramientas, la tecnología, la movilidad. Y como siempre, nuestro invitado estrella, Rubén Stern. Y Hanna, ¿qué más tenemos? Bueno, pues justamente ahorita estamos en un enlace telefónico con Dunia
Ludlow, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Nosotros pues muy contentos de que nos dé este tiempo, estos minutos para platicar, pues como estábamos comentando, de la vivienda, de la importancia de crear más vivienda y de considerar pues todos los aspectos que ya existen en la ciudad. Es lo que estábamos platicando con Rubén. Entonces, no sé, usted ¿cómo ve ahorita la situación de la vivienda, de la demanda de la vivienda, y esto pues cómo se ha fusionado con todo el tema de la reconstrucción tras el sismo? Bueno, pues el principal problema que tenemos en materia de vivienda en la Ciudad de México, como seguramente Rubén estará de acuerdo conmigo, es el tema de los altos costos del suelo en nuestra ciudad, que impiden que gran parte de la población pueda acceder a una vivienda digna y adecuada, como está definido en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, al gran porcentaje de la población. Y aquí lo importante es destacar que no solamente es un acceso a una vivienda comprada, sino también los altos costos del suelo repercuten en las rentas. Entonces, justo una de las cosas también que ha impactado el fenómeno del sismo y el manejo después de el sismo que tuvimos en nuestra ciudad es también el impacto que ha tenido tanto en las zonas afectadas como en las zonas en las que se tiene esta percepción de que el suelo es más seguro, ¿no? Cómo se ha dado incrementos en Polanco, por ejemplo, de hasta el 13%, y ahí mismo en donde se tuvieron afectaciones, justamente por la gente que está buscando cambiarse a colindantes, pues que se pensarían más seguros, o las personas que resultaron damnificadas, que están buscando rentar en las mismas zonas, también se incrementaron las zonas que resultaron afectadas. Hola Dunia, ¿cómo estás? Rubén Stern, buenas tardes. Hola Rubén. Dunia, fíjate, es chistoso lo que estás comentando. De hecho, en todo lo que es la zona de la Cuauhtémoc, ahorita estaba checando los análisis que tenían aquí varias páginas. De hecho, aumentó un 2.8% a raíz del sismo los valores. Mucha gente muchos propietarios que tenían viviendas no quieren moverse de esta misma zona y les gusta quedarse, y con todo y todo, uno pensaría que hubiera bajado el valor del uso de las propiedades, ¿no? Y de hecho, los índices están indicando que aumentó un 2.8% en esta zona. Chistoso, y como tú mencionas bien, subió un 12.4% en zonas aledañas a todo esto, incluyendo Polanco, Nueva Anzures, La Granada. Todas estas zonas recibieron a mucha gente que no les gustó quedarse en esta zona más empantanada del suelo, y fueron a buscar un suelo un poco más sólido, o creyendo que es un poco más sólido, ¿no? Pero sí aumentó, de hecho, Sí, se aumentó, y justo también es lo que dije, que también ha aumentado en las zonas afectadas, de las propias personas que están buscando rentas ahí mismo, que resultaron damnificadas, o que también están buscando ir a edificios que pues, se pudieran sentir más seguros, también por el tema de las colindantes. Ha aumentado también, pero no en la misma proporción porcentual que, por ejemplo, Polanco, aunque sí ha habido un incremento tanto en la delegación Cuauhtémoc como en la Benito Juárez. Y creo que eso es algo bueno, creo que es algo también que celebrarse, y lo que debemos de promover tanto en la Asamblea Legislativa como las autoridades del gobierno de la ciudad es propiciar esta dinámica, es decir, no de incremento de los precios, pero sí de su estabilización. Se pensaba que iban a bajar radicalmente los precios en la zona, cosa que no pasó, cosa que todavía puede llegar a suceder, porque me parece que en la respuesta y la certeza de que las zonas afectadas son zonas seguras, a pesar de las características del suelo que se tienen, si se hacen viviendas de acuerdo a la normatividad vigente en materia de construcciones y se hacen con un seguimiento adecuado y demás, estamos hablando que son viviendas seguras, ¿no? Ahora, yo no sé si coincides conmigo en este punto, Dunia, pero fíjate, yo creo que esto es temporal. Yo creo que nada más es reciente todo lo que acaba de pasar con lo de los sismos, y esto yo creo que de alguna manera ahorita va a dar un movimiento económico, pero temporal. Temporal me refiero
ponle que un año, ahorita vas a ver el impacto de la reconstrucción, va a haber mucho material que se va a mover, va a haber nuevos puestos de trabajo, pero también esto va a tender a sentarse, y yo no sé si te acuerdas, en el temblor del 85 sucedió algo muy similar. Al principio hubo mucho movimiento, se estabilizó, y llegó un momento en que hasta la misma Roma y la Condesa se convirtieron hasta el ícono de la ciudad. Yo creo que esto va a volver a regresar a lo mismo. Sí, de acuerdo. Digo, el temblor del 85 tuvo de magnitudes mucho más grandes que las de este temblor, pero sí sucedió que con el temblor del 85, si vemos las estadísticas, se dio esta expansión desorbitada de la Ciudad de México a las delegaciones más lejanas. Sí, a la periferia, y que, completamente. de hecho, a la periferia, y que se volvió a repetir y se volvió a maximizar a partir de los efectos tan negativos que tuvo lo del bando 2. Entonces, creo que lo que tenemos que cuidar, y qué bueno que no sea lo que está pasando con este sismo, por lo menos no en el corto plazo y en el tiempo inmediato, es seguir conservando esta idea de ciudad central. Porque al final en la ciudad central es donde están todos los servicios, la infraestructura urbana, hay buena infraestructura de servicios educativos, de salud, los centros de trabajo también se encuentran en ciudad central. Entonces, si nosotros fomentamos a partir del temor, a partir también del aumento desmesurado de los precios en ciudad central, y propiciamos que la gente se siga yendo a la periferia, lo que estamos haciendo realmente es colapsar a nuestra ciudad, ¿no? Pasar mucho tiempo en el automóvil, con todo lo que esto implica en horas hombres y productividad y demás. Al 1,000,000% de acuerdo contigo. El medio ambiente, ¿no? Ahora, pero también dentro de esa forma de pensar, también les mencionaba aquí a ellas hace ratitito que también tenemos que pensar que los sismos son una constante en esta ciudad, que también los fenómenos climatológicos como las lluvias también afectan a la ciudad, y que también tenemos que planear y crecer, como tú mencionas, a la ciudad central, pero teniendo en mente que también hay efectos causados por la misma naturaleza. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, fíjate, estaba viendo aquí cosas chistosas. Fíjate que en el 85, en el temblor del 85, según estadísticas, hubo 880 edificios dañados. Según esto, 412 fueron los que se derrumbaron. Según ahorita estoy leyendo, en esta vez nada más, digo, es tonta la comparación, pero nada más hubo 40. Yo creo que del 85 a la fecha creo que tuvimos cosas muy bien aprendidas. Por ejemplo, modificar el reglamento de construcción. Lo hemos hecho muy sólido, lo hemos hecho muy fuerte, lo hemos hecho bastante bien logrado. Yo le comentaba aquí a Hanna hace ratitito que de hecho hay ciudades en la República que si tú cumples con el reglamento de la Ciudad de México te aceptan la construcción o en otras ciudades. Me ha tocado a mí en el caso de Acapulco. Yo creo que tenemos un buen camino ya andado, que también hay que tomar las cosas buenas de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Sí, totalmente. Creo que hay que reconocer, y creo que no hay que generar más incertidumbre al respecto. Creo que tenemos un muy buen reglamento de las construcciones. Es un reglamento, es una norma que se hizo pensando en un sismo mucho más de más intensidad al que tuvimos, que fue de 7 grados, y la norma de nuestro reglamento de construcciones está pensado para 8.5. Uh-huh. Pero creo que también hay muchas lecciones que no hemos aprendido, ¿no? Y parte de estas lecciones que no hemos aprendido es que de estos 52 edificios que se colapsaron, gran parte eran edificaciones que se hicieron antes del 85, pero no solamente que se hicieron antes del 85, sino que ya estaban tocadas desde 1985, y no se hizo nada en cuanto al reforzamiento, en cuanto a la estructuración, y si se hizo algo, se hizo de manera inadecuada. Creo que la lección que deja este sismo, y más bien ahí sí tenemos que poner una gran atención en las acciones que hagamos de reconstrucción, es no solo en reparar las viviendas a las personas que perdieron su patrimonio y que son copropietarios, ¿no? Y que tienen condiciones en el que estamos hablando de viviendas propias, es decir, creo que
que la atención hacia dueños de edificios es de otro tipo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, creo que la reparación de las viviendas es importante, pero otro factor súper importante para ir avanzando en la construcción de una ciudad más segura, que como tú dices, constantemente va a estar temblando porque estamos en una zona sísmica, es en el reforzamiento de las estructuras. O sea, ahorita, de acuerdo a la plataforma de la Ciudad de México, estamos hablando de más de 4,000 edificios que tuvieron algún tipo de daño. Si sacamos de esos 4,000 edificios todos los que tienen un daño verde, que son reparaciones mayores, nos quedan un universo casi de 3,000, un poquito menos. Uh-huh. Esos hay que poner mucha atención porque cuando venga el otro sismo, que se está de hecho esperando por la falta de movimiento que ha habido en frente a la zona de Acapulco, y que puede llegar en cualquier momento y que puede temblar en cualquier día de estos, esos edificios que ya sabemos que sus estructuras posiblemente quedaron dañadas, ahora sí posiblemente se colapsen, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que avanzar en un seguimiento y en una serie de programas y acciones para no solamente cuidar y garantizar la seguridad en lo nuevo que se construya, sino en lo que ya estaba construido. Mira, yo creo que tocaste varios puntos importantes, ¿no? Obviamente la planeación tiene que tocar mucho, y digo, esto va a tener el efecto que le va a pegar al valor también, obviamente, de las viviendas, ¿no? Pero tienes que hacer una planeación integral, en donde estás viendo la fisiología del terreno donde lo estás haciendo, las distancias que tienes que recorrer, la infraestructura que le tienes que poner, la necesidad, quién estás dirigiendo también toda la vivienda. Entonces, necesitamos hacer una planeación es muy compleja, pero tenemos que hacerla muy bien lograda, en donde también, obviamente, los reglamentos sean también parte de todo esto, ¿no? Total, sí, y una de las cuestiones que estamos tratando de impulsar en la Asamblea Legislativa, y ojalá ustedes que son conocedores del tema y que es un medio especializado que da seguimiento, nos puedan acompañar en este proceso. No, va a ser un honor completamente. No perder de vista que la Ciudad de México, el tema del sismo, es un tema que también se convierte en una oportunidad, como sucedió en 1985. Claro. Que al final hicimos una nueva norma, también cambiamos nuestro concepto de ciudad, el proceso de reconstrucción pudo haber sido a través de un tema de autoconstrucción que hubiera generado una ciudad completamente distinta a la que conocemos. Así como en 1985 se aprendió una lección, creo que es muy importante que en 2017 aprendamos una lección, y una lección que puede ser sumamente fortalecida porque seguimos en el contexto de la reforma política de la Ciudad de México. ¿Esto qué implica? Que podemos cambiar toda la normativa que dan vida a nuestro andamiaje institucional, que en materia de desarrollo urbano son muchísimas instituciones que se traslapan, que no hay coordinación entre ellas, que no propician la planeación y demás, y que es el tema que tenemos que resolver en la Asamblea, y que es el tema que va a ser el legado y que va a garantizar que el día de mañana vayamos construyendo una ciudad más planeada, más ordenada y por tanto más segura. Ahora, retomando tus palabras, creo que también urge, de veras urge, que ustedes ya empiecen a tomar cartas en el asunto, porque como tú dices, el temblor, cualquier temblor más bien, podría estar a la vuelta del día. Entonces, sí, total. Sí. Sí, en eso, mira, es un proceso lento también por la propia configuración de la Asamblea, porque también otro de los grandes pues problemas que tenemos es que caímos en el contexto ya de un proceso electoral, en donde lamentablemente hay compañeros que lo electoral va por encima del beneficio de la ciudad, pero sí habemos también legisladores dentro de un cuerpo colegiado en donde, como en las clases, ¿no? Hay alumnos buenos, hay alumnos malos, hay alumnos que copian y hay alumnos que hacen la tarea. Lo mismo sucede en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y habemos diputados que sí tenemos la intención de dejar nuestro granito de arena para contribuir a una mejor ciudad, ¿no? Creo que todos, tanto los legisladores como los especialistas, como los medios especializados, como los medios de comunicación en general, vecinos organizados, sociedad civil y demás, no debemos de perder de vista
el contexto en el que nos encontramos y cada quien, desde la trinchera que le toque, asuma la responsabilidad que le toca, ¿sabes? Claro. O sea, creo que si entre todos presionamos, si entre todos nos metemos un poquito más en este tema, si le pedimos a nuestro legislador que también lo estudie, que también le lea, o que por lo menos no bloquee, creo que entre todos podemos garantizar una mejor ciudad. Ese es el reto que deberían de estarnos exigiendo la ciudadanía, los legisladores. Ese es el reto que nos deberían de estar exigiendo los medios de comunicación a los legisladores. Claro. Porque parece que el cambiamos de nombre, qué padre, ya tenemos constitución y ya se acabó. Y no, lo más importante es justamente lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que todavía no inicia, que todavía no se discute y que sí todos deberíamos de estar ahí integrados antes de que ya estemos de lleno. Claro, pues mi querida Dunia, sí. Mira, como dice el pueblo chino, necesitas dos manos para aplaudir. Ustedes están proveyendo una, por nosotros todo lo que es la iniciativa privada. De veras estamos más que dispuestos a cooperar con que se tenga para que esto camine. De veras te quiero felicitar y de veras espero que el camino de ustedes sea exitoso, porque nos conviene a todos y saben que cuentan con el apoyo de todos nosotros. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Así es, Dunia, muchas gracias por estos minutos que nos ofreces. Y para ir cerrando un poquito el tema, lo que nos comenta Dunia es que hay que regular la ciudad para mejorar. Dunia, mil gracias, te mando un besote. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Bueno, ahora para continuar con nuestro programa y este tema que pues está bastante interesante, vamos a ir ahora al reportaje. Es un reportaje sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio, donde especialistas del sector inmobiliario nos hablan nos cuentan, confían en que esta negociación terminará con un buen fin. Vamos a escucharlo. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Especialistas en el mercado industrial en México confiaron en que la negociación del TLC llegará a buen fin, pues las inversiones en México han crecido, ya sea por empresas nuevas o ampliación de plantas. Además, consideraron que la razón y la economía pesarán más que el tema político. Durante una conferencia que tuvo lugar en la Expo Negocios Inmobiliarios, Javier Yaca, director de operaciones de Fibra Monterrey, dijo que en más de 2 décadas se ha creado un sistema industrial sólido. Si algo nos ha enseñado en estos 23 años es que se ha construido un sistema industrial en Norteamérica muy sólido. Han llegado más de $500,000 millones que están a México, inversión extranjera directa, que está invertido, que está produciendo, que está establecido. Y esto ha ayudado a muchas empresas globales que han decidido establecerse aquí, pero también a muchas empresas americanas que habían perdido competitividad. Sobre la incertidumbre que causó en sus clientes los primeros meses de este año, Gerardo Zambrano, vicepresidente de administración de Finsa, dijo que se comenzó a recobrar la calma ya que se dieron cuenta que las redes sociales no hacen una estrategia económica. Además, con la estabilización del peso, se volvieron a retomar operaciones. Pues esperamos terminar el 2017 igual un poco mejor que el 2016. Sí hemos tomado algunas medidas de cautela, a lo mejor no tanto al lado necesario, pero vemos buena demanda, la vemos fuerte. Pensamos que debe prevalecer lo sensato. Habrá que hacer ajustes, hay nuevas cosas que tienen que entrar, como la parte energética, como toda la parte electrónica, internet, etcétera, comercio electrónico. Habrá que incluirlas y yo creo que hay que ganar. Yo vuelvo a lo mismo, creo que Estados Unidos está apuntando a hacer la negociación con una base que no es lo que debe ser. La interrelación que tenemos en los diferentes sectores es brutal. Cualquiera de los que estamos aquí podemos ver la cadena productiva. Finalmente, Luis Gutiérrez, director general de Prologis, explicó que aunque a principio de año los clientes tomaron una pausa en las inversiones, estas comenzaron a reactivarse. Además, la economía americana demanda productos mexicanos, por lo que las inversiones continúan o se han ampliado. La demanda ha estado muy buena. Esperamos que el 2018 sea una demanda parecida a la del 2017. La parte logística ha tenido un boom y el principal mercado es el de la Ciudad de México, y la parte del comercio electrónico ha tenido un despegue impresionante de crecimiento.
Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Y una vez más ya estamos de vuelta aquí en Desde Centro Urbano. Ya nos faltan pocos minutos para terminar este programa, pero antes de irnos tenemos un enlace telefónico con nuestro especialista en vivienda desde Centro Urbano. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo están? Un saludo a todos, Hanna, Rubén, un gusto saludarlos y gracias por el espacio, aquí estamos a la orden. Buena tarde Edgar, ¿cómo estás? Y muy bien aquí. Pues miren, déjenme comentarles un poco lo que ha estado pasando en los últimos días en el sector de la vivienda. Han sido días interesantes, sobre todo de lo que se trata en cuanto a los organismos nacionales, Infonavit, el FOVISSSTE, y sobre todo en esta lógica de que estos organismos, a pesar de que ya ya sacaron medidas para atender la reconstrucción tras el sismo en diversas ciudades del país, continúan con su dinámica crediticia, continúan con atención a los diversos segmentos a los que se deben, en este caso los trabajadores del Estado, en caso del Infonavit, los trabajadores de la iniciativa privada. Y déjenme darles algunos datos que se empezaron a dar en las últimas semanas, como les comento. En cuanto a FOVISSSTE ya hace una semana, el 9 de noviembre, inició con el otorgamiento de créditos bajo el esquema, este nuevo esquema de puntaje que inició. Esto sobre todo para el año 2018. En una primera instancia, el fondo anunció la liberación de 10,000 financiamientos de este paquete que se espera para el 2018, que es una primera parte para empezar a atender a la derechohabiencia. En este contexto es importante mencionar que Luis Antonio Goyen Herrera, el vocal ejecutivo del fondo, ya sacó algunos datos de lo que será la actuación de FOVISSSTE en el año que viene. En primera instancia anunció en una charla en cortito que tuvo con algunos reporteros que estuvimos en el evento, que la inversión más o menos que prevé el FOVISSSTE para el año que viene ronda entre los 35,000 y los 40,000 millones de pesos. Esta inversión, lo que según explicó el vocal ejecutivo, busca otorgar alrededor de 40,000 créditos el año que viene en cuanto a todas sus modalidades. Estamos hablando de adquisición, mejoramiento. Y en ese sentido, específicamente en el tema de financiamiento tradicional, de crédito tradicional, FOVISSSTE, la meta para el año, nos lo comentaba el vocal ejecutivo, es entregar 39,000 financiamientos, lo que equivale más o menos a una derrama de 27,000 millones de pesos. Esto es un poco lo que trae el panorama FOVISSSTE para el año que viene, y son datos importantes, sobre todo en este contexto de reconstrucción, de sismo. Como sabemos, FOVISSSTE anunció un programa muy particular para atender a los damnificados, anunció 15 medidas extraordinarias. Estas medidas contemplan una inversión de alrededor de 15,000 millones de pesos, que contemplan, entre otras cosas, los pagos de seguros a los afectados, incluso otorgamientos de segundos créditos inmediatos. Y también déjenme comentarles rapidísimo, el Infonavit ha dado un corte de caja a lo que ha sido hasta los primeros días de noviembre la actuación de lo que va en 2017. Y déjenme decirles que Infonavit ha reportado la originación de 440,064 créditos en lo que va de 2017. Digamos, esta cifra es relevante porque van por encima de lo que es lo que planteaban el Infonavit en cuanto a la fecha y en cuanto a lo que tiene que ver con el otorgamiento de créditos. De esta cifra, 327,074 son créditos hipotecarios y alrededor de 116,000 estamos hablando que son del programa de Mejoravit, de mejoramiento de vivienda, que es una de las apuestas que ha tenido desde que llegó David Penchina Group a la dirección de este organismo. También déjenme decirles que la inversión que reporta Infonavit, la inversión tan solo de lo que es el instituto, porque hay que recordar que el Infonavit tiene algunos esquemas con algunas instituciones financieras, de la banca comercial concretamente, con la que complementa el monto de financiamiento, y en este caso el Infonavit reporta que tan solo la inversión que ha hecho el organismo, lo que va de 2017 precisamente al corte del 12 de noviembre, es una derrama de 114,028 millones de pesos. Esto de alguna manera, digamos, es importante porque mantiene el tren de la vivienda, mantiene la dinámica en el sector y sobre todo también a pesar
la circunstancia de la emergencia que se vio después de los sismos que afectaron al país en septiembre, que estos organismos de vivienda mantienen el ritmo, están trabajando todavía y que al final de cuentas atienden la reconstrucción, atienden a los damnificados, pero mantienen la dinámica en el sector. Es un poco de los datos que les comparto y de lo que viene siendo la información más relevante que estos organismos han dado a conocer en los últimos días. Muy interesante, Edgar, de veras te agradecemos, de veras, hijo, qué bárbaro con esos números. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Edgar, por estar aquí con nosotros. No, a la orden. Un abrazo a todos por allá. Igual, gracias. Igual, buena tarde. Bueno, pues ya eso sería la última parte de nuestro programa. Como siempre, pues un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí, Pilar. En un programa un poquito pues diferente, pero muchas gracias por estar aquí. Rubén, igual, pues que decirte igual mucho, una plática muy, muy interesante. Muchas gracias por a tu ustedes tiempo. dos, de veras. Gracias. Pero antes de irnos, Rubén, compártenos una reflexión así pequeñísima, para dejar reflexionando al público, a los medios y a las personas encargadas de las organizaciones de generar vivienda. Yo siempre le he dicho a la gente que vivan su ciudad, y vivir la ciudad significa no dañarla, ver qué podemos hacer para que todo fluya mejor. Algo tan sencillo como cuando estamos manejando, dejar a la gente que fluya, que pase enfrente de nosotros, no nos va a quitar más, el tráfico igual va a estar. El no estar tirando la basura a la calle, el crear ciudad empieza desde uno mismo, desde un entorno muy sencillo, desde las prácticas más livianas y cotidianas, y con eso, y el saludar al vecino, el ser amable, con eso creo que estamos generando una buena comunidad, una buena ciudad, y podemos hacer un buen lugar de esto. Ok, Rubén, entonces para cerrar el tema, tu ciudad serían valores éticos para formarla. Siempre. Bueno, muchas gracias, Hanna, muchas gracias, Rubén. Y como recomendación de nuestro invitado, los mando a escuchar esta pequeña canción. Nos vemos el próximo programa. Adiós. Monumentos de gloria que velan su andar. RadioTV.mx presentó